Comenzamos entonces este tutorial haciendo un repaso con algo que de pronto ustedes ya han indagado en algún momento, que han reconocido acerca de cómo cargar las imágenes. Es importante tener en cuenta que esta variable que ustedes utilizan generalmente para cargar una imagen no solamente funciona como variable, sino que también funciona como objeto e inclusive puede llegar a funcionar como una clase, ¿cierto? Porque contiene funciones, funciona además con los rectángulos propios del lienzo, es casi como que el comportamiento de un rectángulo, entonces por eso también se corresponde a un uso de un objeto. Para comenzar entonces a trabajar directamente sobre las imágenes, pues tenemos esta, como les dije, esta variable que también puede ser clase. En este caso será como una clase vacía, por decirlo así. Y comenzamos entonces a trabajar con ella. Es importante tener en cuenta que cada vez que yo vaya a trabajar sobre este tipo de elementos, estas imágenes, los audios, los videos, todo cualquier material que yo vaya a trabajar debe estar directamente cargado en el programa y en una carpeta en especial que habla, que el programa genera cuando usted guarda el proceso. Me explico. Si yo tengo esta parte del trabajo, ustedes verán que como ya lo he guardado y he cargado una imagen previamente, me crea una carpeta que se llama la data. Esa data es donde se van a almacenar todos los archivos necesarios con los cuales yo voy a trabajar. Muy bien, ahí ya tengo una imagen con la que yo voy a trabajar para esta parte del tutorial. Entonces comienzo con una variable que escribo y he determinado que se llama muestra 1 y confirmo entonces esta variable. Ahora, voy entonces a, a llamar esa variable, voy a invocar a esa variable y lo que comienzo es definiendo el tamaño del lienzo. Recuerde que no solamente corresponderá la imagen al tamaño del lienzo, sino que, como les digo, el lienzo puede tener la misma medida de la imagen, pero el lienzo siempre va a estar presente, lo que me va a permitir a mí en algún momento modificar píxeles, que es algo que también vamos a estar trabajando en este punto. Mm, Comienzo entonces con esta definición en el setup. Luego voy a invocar esa imagen, voy a traerla para poder trabajar con ella y voy a decirle, por ejemplo, en este caso que es muestra 1, ¿sí? Que equivale a cargar una imagen, load image, ¿cierto? Abrimos el paréntesis para definir cuál es esa imagen que yo voy a trabajar. Importantísimo aquí conocer el formato de eh, el formato de esas imágenes. ¿Por qué me refiero yo al formato de esas imágenes? Porque en ocasiones si descargamos archivos podemos encontrar que no será un JPG, probablemente es un JPEG, por ejemplo. Hay que tener cuidado con todo eso, con las mayúsculas, por ejemplo, a la hora de guardar esos archivos, porque obviamente, pues como lo sabemos, nos va a dañar o no nos va a dar el resultado que queremos en, en la muestra de este elemento. Vamos entonces en esta parte a declarar entonces la imagen y a utilizarla, y a emplearla en estos términos. Entonces, esta imagen al contener estos datos, a tener esta data, me permite manejarla y manipularla de distintas formas. Por ejemplo, vamos entonces vamos a iniciar nuestra eh, variable. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces, como tengo una imagen con una variable de muestra 1, para poder llamar ya la llamamos, vamos a iniciar esa imagen que queda iniciada por acá y ahora la vamos a utilizar. ¿Cómo la vamos a utilizar?
con el image, ¿cierto? Con la opción o con la función de image, voy a cargar esa parte o esa fracción que le corresponde al archivo. En este caso, y tendrá varias opciones dentro de esa misma variable a la hora de cargarla. Por ejemplo, primero tendríamos que llamar para utilizar la imagen como tal. En mi caso se llama muestra 1. Luego de utilizar esa opción, vamos a darle las partes que corresponden a sus coordenadas, que serían X y Y. En mi caso, pues, tendremos colocar esta opción del 0.0 y del 0,0. Y luego de esta opción, lo que voy a darle es el tamaño a la imagen. Entonces, si yo quisiera, vamos a hacerla un poco más grande para el tamaño del lienzo, confirmaría entonces que esta será la función completa. Si observamos, aparece entonces mi imagen en la proporción en una escala que no es la correcta, probablemente no es la adecuada, pero que yo puedo ajustar fácilmente. Es decir, si por ejemplo, utilizamos eh, el, el width, por ejemplo, en este caso, para darle el ancho, ¿cierto? El height para darle el alto, entonces mi imagen se va a ajustar a todo lo que estoy utilizando de mi lienzo, pixelándose, obviamente. Y eso es lo que yo quiero que comencemos entonces ahorita dentro del tutorial, a ver cómo esa imagen que ya está incluida y que tiene otro formato adicional al lienzo puede ser afectada por el mismo lienzo que yo voy a empezar a generar. Igual puedo modificar entonces para que esto se mueva en otro sentido, ¿sí? Donde la imagen quede supeditada al movimiento del mouse. Listo. Miremos esto, por ejemplo, que cuando inicio la imagen, ella se repite, se queda ahí otra vez. Entonces, para eso tendríamos que agregar el background. Puede ser de 0 para ver entonces mi imagen, cómo se escala apropiadamente dentro de mi lienzo. Las imágenes tienen, por ser objetos, por ser casi que como dibujar un rectángulo dentro de mi programa, las imágenes también tienen la propiedad de que esas pueden ser variables, por ejemplo, en su color, ¿sí? Si agregamos, por ejemplo, no sé, para ponerlo como en igualdad de condiciones, vamos a hacer este experimento a ver qué pasa. Bueno, aquí, como para que no nos preocupemos tanto por ideologías y todo esto, y pasiones y todo esto. Entonces, esto, por ejemplo, me está haciendo un trabajo de color sobre la imagen, ¿cierto? Bueno, también podrían establecer transparencia si tuviera otro tipo de imagen, e inclusive podría usar variables de color para poder dibujar esa imagen. Voy a hacerlo aquí rápidamente porque lo tengo cargado, pero podría equivaler a esto, ¿sí? A tener unas variables de color, ¿cierto? Por ejemplo, en amarillo, que puedo fácilmente transformar a unas opciones de decir que ese color se va a comportar de tal manera, que el verde se va a comportar de tal manera, o que el color se mantenga igual en este caso. Y puedo ir entonces a utilizar que cada tinta, ¿cierto?, se llene con ese color que ya he cargado en variables previas y me permita, por ejemplo, establecer 3 colores distintos para, para esa misma figura. Por ejemplo, que si yo tengo esta variable, estas variables utilizadas, también incluso puedo llegar a modificar los colores con los cuales estoy llegando a ilustrar. Supongamos que vamos a darle aquí el mouse X
para el amarillo, por ejemplo. En este caso me equivaldría, por ejemplo, que si tengo la imagen cargada, me, me, me juegue con ese color, ¿sí? En X, cada vez que desplace el mouse en X, entonces me jugará con con este color. Podría hacer otro tipo de variable, no sé, qué sé yo, jugando aquí con esto del mouse en Y, a ver qué pasa, que comienza entonces a estar una multiplicidad de colores eh, en ese mismo lienzo. Ahora que sabemos pues, traer esas imágenes, mm, cada vez que vamos a trabajar con imágenes y con el programa en sí, debemos de buscar la mejor manera para integrar esas dos funciones. Me explico. Vamos a trabajar con píxeles y con imágenes para el taller que vamos a hacer como parte práctica del parcial. Entonces, eh, observe lo siguiente. Voy a traerme aquí un sketch nuevo. Simplemente voy a comenzar aquí con algo básico. Vamos a darle esto un background de cero. Y para comenzar a reconocer los píxeles, es una parte más bien compleja porque estos píxeles están casi que numerados, por decirlo así, en una línea secuencial. Entonces poderlos hallar en X y Y es otro tipo de variables, pero que vamos a ir intentando resolver como con el tiempo. Um, pero básicamente yo puedo leer o escribir sobre los píxeles. O sea, puedo reconocerlos o puedo escribir sobre el píxel. Entonces para eso utilizamos, para poder escribir sobre el píxel, vamos a utilizar la variable set. Generalmente en set debería traer dos coordenadas que serían las x y y, pero en nuestro caso vamos a dar unas coordenadas que correspondan a este valor. Vamos a buscar más o menos el centro del recuadro que nosotros estamos creando. Simplemente vamos a pintar esa figura que estamos buscando, ese píxel preciso que nosotros estamos buscando. Vamos a pintarlo como con un color que se pueda de pronto reconocer. Vamos a mirar aquí, cerramos y comprobamos. ¿Listo? Aquí yo creo que fácilmente se alcanza a reconocer el píxel que se pinta ahí en el centro. Estoy reconociendo ese píxel. Si me acerco bastante con el mouse, de ver cómo el mouse se mueve o se desplaza por cada uno de esos píxeles. Reconoce ese píxel que está justo en ese punto. Esto es importante reconocerlo porque pues, de este tipo de cosas varían. Por ejemplo, es como el programa aprende de pronto a traducir en líneas lo que nosotros hemos creado con las líneas, ¿cierto? Mm, Si iniciamos esta variable, perdón, diciendo que x si x equivale a 0, ¿ya? Que esto lo habíamos hecho al inicio de clase con estas variables del for. Podemos crear, por ejemplo, por el ancho, vamos a decir que cada vez que esté ese punto se sume 1, cada vez que haga una nueva lectura y, y actualice esa lectura, cree un punto nuevo. Esto, por ejemplo, nos va a dar de variable que tengamos este resultado. Bueno, aquí me falta, voy a reemplazar esto por la variable y ahí creada entonces esa línea, ¿cierto? De esa variable para poder dibujar este pequeño aspecto. Cuando ya puedo trabajar, ¿sí?
si fuera el caso, con el reconocimiento exacto del píxel. No, me explico. Mm, Esta línea, ustedes mm, ven acá, por ejemplo, pues si me acerco bastante veremos que mi mouse va a reconocer cada uno de esos píxeles para su movimiento. Y digamos que cada uno de esos píxeles, como lo decía ahorita, tiene un número, ¿cierto? Como que tiene una coordenada, tiene un reconocimiento establecido dentro de la cantidad de píxeles con las cuales está conformado este lienzo. Entonces, para reconocer esos píxeles, ¿sí? Entonces nosotros los llamamos, eh, llamamos a los píxeles, podemos decirle, por ejemplo, que reconozca el grupo sobre el número exacto de ese grupo, de esa formación de píxeles en la que está. Digamos que le voy a dar el píxel número 18, por decir cualquier cosa, y este va a equivaler en términos de color para la asignación de ese punto. Por ejemplo, sigamos con el color verde, equivale a esa coordenada. Pero entonces, si yo voy a ejecutar, me va a decir, me va a dar esta opción, ¿cierto? Me va a decir que no reconoce esa expresión porque no reconoce a qué se hace referencia con esa cantidad de píxeles. Entonces, siempre hay que reconocer los píxeles, ¿cierto? Toda la cantidad de píxeles con los cuales estoy trabajando en el lienzo de 300 por 300. Entonces, siempre que vamos a trabajar, vamos a cargar esos píxeles con los cuales nosotros vamos a trabajar para que el programa los pueda eh, reconocer. Básicamente podemos decir que en este punto no nos va a aparecer el pixel, se está ejecutando, se ejecutó, pero fue demasiado rápido para poderlo ver. Es decir, cada vez que nosotros ejecutamos estos píxeles, es necesario, por ejemplo, actualizar los píxeles con los que nosotros estamos trabajando para que esté en un constante reconocimiento de con qué puntos estamos nosotros creando ese punto. Entonces, mire que con estas funciones comenzamos a reconocer la función principal del píxel. Por aquí hemos encontrado el píxel número 18, ¿cierto? Escondido en esta partecita de acá, que es donde va finalmente a funcionar con esta variable. Pues podríamos inclusive romper como el esquema de cómo está hecho, por ejemplo, el fondo de el background, por ejemplo, dentro de los lienzos. Mm, por ejemplo, vamos a hacerlo así rápidamente. Vamos a crear esta variable que ya hemos intentado. Vamos a decir entonces que esta variable de x equivale a 0. Perdón, donde x si es menor a la cantidad de píxeles por su longitud, es decir, por su totalidad, va va a sumar un píxel más, ¿cierto? En su entorno. ¿Listo? Crearíamos la variable. Aquí modificaríamos, ya no diríamos que es el píxel 18, sino que son todos los píxeles que hemos identificado con X y simplemente cerramos la operación, ¿cierto? De la variable que nos estaría dando. Entonces tendríamos un fondo, pero obviamente pues esto Processing lo que hace es simplificarnos para poder llegar a este tipo de cosas. Podríamos tener entonces que inclusive en esto
hacer modificaciones de color, por ejemplo, donde decimos que el color pueda ir hasta a, qué sé yo, los 200, que el azul maneje una variable entre 100 y 200 para la colorización. En fin, podría modificar esa cantidad de píxeles con las cuales estoy haciendo o estoy trabajando sobre ese fondo, creando inclusive por momentos difuminados. Quiero que miremos una variable, es una fórmula que de una u otra manera me gustaría más explicarla durante clase, pero es una fórmula que me permite a mí de una u otra manera reconocer mayor cantidad de píxeles por trabajo, por área de trabajo. Mm, Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a eliminar esta fórmula con la cual estábamos cargando una cantidad de píxeles. Vamos a agregarle a esta fórmula otra variable con la que vamos a trabajar las coordenadas en Y. Aquí trabajaríamos sobre el alto, sí, y trabajaríamos con un reconocimiento por cada píxel, ¿cierto? Avance 1. Muy bien. Ahora, la cuestión aquí es la siguiente. Este símbolo que ustedes reconocen aquí, este es el símbolo de los arrays. Generalmente es donde yo genero una construcción dinámica, de una indexación, por ejemplo, un index donde se almacena cierta cantidad de información, donde voy a jugar con una serie de formaciones. En este caso, por ejemplo, y es lo que explicaría en clase, es que los píxeles se forman y se reconocen secuencialmente por números, se reconocen por unas posiciones en unas coordenadas X y Y. ¿Qué nos permite reconocer todas esas coordenadas en X y Y? La siguiente fórmula. Mm, XY más o menos por el ancho, ¿cierto? De la fórmula me va a permitir reconocer esto. Entonces, supongamos que esto es 0. Vamos a dar aquí 255 y vamos a reconocer. Bueno, falta aquí cerrar una de las llaves que tengo abierta. Sí, y ahí está el color. Bien, eh, como he dado esta variable, ¿qué pasaría si, por ejemplo, digo que Y la mitad, ¿sí?, de la cantidad de color, ¿cierto? Aquí en este punto puedo dar toda esa cantidad de variables, incluso para mezclar una cierta cantidad de colores, ¿sí? Podría reemplazar aquí X por la mitad, ¿cierto? Dándome ya una combinación sobre el azul y cómo se está mezclando o cómo se antepone con el otro, con el otro color. Hemos terminado entonces para tratar de completar esto que habíamos hecho entre píxeles e imagen. Habíamos terminado en este punto de las imágenes, habíamos tenido unas imágenes ya reconocidas. En este caso, pues, lo que vamos a hacer es que voy a trabajar solamente con una imagen para tratar de demostrar cómo se puede trabajar los píxeles de esa imagen. La idea es que se genere una tercera capa o un tercer lienzo, si lo podríamos llamar así, porque si tenemos el lienzo de fondo, tendríamos un lienzo que idealmente yo no debería de afectar, ¿cierto? Y es la de la imagen, como sucede en Photoshop. Normalmente en Photoshop yo no trabajo sobre la imagen original para no afectarla o no dañarla, sino que trabajo sobre una copia de ella. Voy a trabajar con esta muestra 2 por aquí, voy a trabajar con la muestra
Voy a borrar esta muestra 1, voy a trabajar con la muestra 2. Es importante para lo que vamos a hacer del rastreo de las imágenes, por ejemplo, reconocer el tamaño de la imagen sobre la cual vamos a trabajar. En este caso, que es la que corresponde a la muestra 2, por ejemplo, que es esta que tengo acá, tiene una medida de 640 por 481. Mi área de trabajo tiene que ser igual, ¿cierto? Eh, para no desfasar ni buscar píxeles donde no los hay, no se me genere ese tipo de errores. ¿Listo? Entonces trabajaremos sobre esa muestra, sobre ese principio. Ahora comenzamos entonces a llamar nuestra imagen de trabajo, en este caso se llama muestra 2. Usted podrá llamarla como quiera. Vamos a cargar los píxeles de todo de todo el lugar, de todo el lienzo. Ahora vamos a cargar los píxeles muestra 2 de la imagen pixel. Ok, cerramos la función. Luego vamos a tratar entonces de rastrear en X y Y los píxeles con los cuales está conformada esa imagen para poder crear la imagen propia, para tener una imagen mía. Entonces vamos a ejecutar el código donde llamamos, bueno, es muy parecido, si no es igual a esta carga de píxeles que ya teníamos de antes. Podemos copiarlo sin problemas. Listo. Vamos a decir dónde van a estar ubicados estos píxeles. Entonces, la fórmula que había explicado anteriormente, esta de localización, la voy a manejar ya como una variable. Entonces, lo que haré es que la localización equivale al x más y por el ancho. Esto yo lo explicaré ya más detalladamente en clase, que pueda comprenderse. Y bien, trabajaré con los píxeles, con la ubicación ya de los píxeles en esto que reconocemos o llamamos como los arrays o las formaciones que yo tengo de la cantidad de píxeles que tengo, los grupos. Con esto yo los comienzo ya a reconocer y necesito que esos píxeles que comienzo a reconocer equivalgan o sean equivalentes a la muestra, a los píxeles de la muestra 2, por ejemplo, ¿cierto? Estaríamos aquí. Estos son los píxeles con los cuales yo voy a trabajar. Cerramos las llaves que tengamos abiertas. Hasta este punto estamos con estas dos llaves. Muy bien. Recuerden el update de los píxeles para que sea constante o cíclico esa recuperación del píxel. Muy bien, aquí tengo mi imagen y si por ejemplo voy a comprobar que no está conformado con una imagen, esto voy a apagar la imagen para que ustedes vean que lo que está cargando realmente aquí son los píxeles de la imagen, es otra fase de la imagen y no voy a estar al tanto de ella. Me interesa también en este punto que tengamos, porque es que aquí ya tenemos casi que rescatamos todos los píxeles, tengo acceso a todos los píxeles con los cuales está conformada esa imagen. Entonces puedo comenzar a trabajar ciertas cosas. Por ejemplo, puedo trabajar en variables que exploren, por decir algo, el brillo, ¿cierto? De mi imagen, que será la muestra 2, los píxeles, perdón, de la muestra 2, los que voy a localizar o los que estoy rastreando gracias a esta función. ¿Sí? Aquí ya los tengo, entonces
puedo localizarlos. Mm, Puedo llegar, por ejemplo, a esto. Si generamos un condicional donde decimos que B, por ejemplo, em, eh, bueno, vamos a nombrar, aquí me faltó nombrar la variable de B. Puede decir que B, por ejemplo, si es menor a 200, por ejemplo, um, pues entonces, um, que digamos, digamos que el color, ¿no?, de esto que está aquí sea de 255, decir algo, ¿ya? Aquí me está faltando, si mal no estoy, otro de cierre. Me trabaja entonces, por ejemplo, aquí sobre los blancos de la imagen. ¿Listo? Si, por ejemplo, esta variable la modifico, vamos a cero, voy a buscar los negros con los cuales está conformado esa imagen, o me trabajará sobre los colores de esa imagen. En este caso, ¿cierto? Podríamos pensar también en bueno, sí, podríamos trabajar en ese sentido. Pues esto, por ejemplo, está, si tengo, entonces puedo hacer esto con los píxeles, o si, por ejemplo, trabajo aquí que si este píxel sea 255, por ejemplo, me genera esta imagen en blanco y negro. O si, por ejemplo, modifico el if y le decimos que esto es un mouse en X, a ver qué pasa con mi imagen. ¿Sí? Que empieza a reconocer de mi imagen con el desplazamiento del mouse. ¿Sí? Entonces, eh, miremos qué hacemos, qué pasa si hacemos, por ejemplo, una modificación o nos metemos en el corazón del color de la imagen, por decirlo así. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a quitar este fragmento. Eh, Bien, vamos a hablar, por ejemplo, que vamos a hablar sobre las variables de color en R. Esto equivale, por ejemplo, en RGB, ¿cierto? Esto equivale, por ejemplo, a que a, red, la variable red es la muestra 2, punto, son los píxeles que están en la localización que ya le hemos dado a la figura. Por ejemplo, cerramos la función, vamos a decir, pues, vamos a copiar esto aquí, vamos a cambiar. ¿Sí? Donde generamos esto y pues, escribimos por aquí cargamos los píxeles con la localización de los píxeles, por ejemplo, que equivalen al color que estamos trabajando en R, en G y en B.
comprobamos, no nos va a dar, obviamente, nos está faltando el update pixels para terminar de comprobar que nos está cargando la imagen. Tenemos ahí la propiedad de los colores, ¿cierto? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si le hacemos a que el azul dentro del color sea 2 veces más, por ejemplo, multiplicado por 2, a ver qué pasa? Hay una leve modificación. Vamos a ver. Ahí está. O si por ejemplo, digamos que esto es R, esto es B, modifico el orden de los colores. Sí, no se alcanza a notar como mucho, pero pues eh, podría generar pues algunos cambios en la forma del color. Pues, a ver qué pasa si le sumamos esa cantidad. Bueno, ya quedaría pues como a la decisión de cada uno eh, de ustedes. Hay algunos elementos aquí que no terminan de cuadrar de pronto por la cuestión de las imágenes, pero también podemos crear, por ejemplo, esta variable. No la he explicado, no la hemos trabajado en clase, pero equivale a los manejos de las distancias, por ejemplo. Esta variable de distancia tiene unas condiciones, les anexo dentro del video, eh, que ayudan, por ejemplo, a manejar todo lo que tiene que ver con la amplitud, con eh, con el ancho, con el alto de las imágenes. Aquí mientras vamos escribiendo esto y manejando una serie de coordenadas. Muy bien. Como para que miremos entonces qué terminarían siendo nuestros píxeles. Esto, por ejemplo, puede equivaler a que R, por ejemplo, vamos a manejar en orden, R más mouse en X, ¿no? G más el mouse en Y, por ejemplo. El azul, por ejemplo, puede ser B más el mouse en X nuevamente, no sé, estoy dando cualquier cosa, porque realmente lo importante aquí es que descubrimos, tenemos la variable de la lectura de los píxeles, tomamos cuáles son los componentes de la imagen en cuanto a color y empezamos a describir variables, agregando elementos, bueno, mezclando cualquier cantidad de cosas que usted pueda llegar a tener para describir entonces cómo funciona esta imagen. Entonces, esto por ejemplo me está dando es que el desplazamiento de la imagen me genere esto, por ejemplo, ¿listo? Um, bueno, ¿qué tal por ejemplo si la distancia la manejamos, uh, por ejemplo, con el mouse? Vamos a ver si vamos con esto un poquito. El mouse en X, reemplazamos esta por el mouse en Y.
por ejemplo, mm, generemos otra variable que podría ser, bueno, una variable de mapeo, por ejemplo, o de map, eh, que también se las voy a anexar aquí como al documento, a las características, que son, por ejemplo, estas de map, donde decimos, por ejemplo, que distancia equivale a un rango que está entre 0 y 200, ¿sí? En un tamaño de 2 y 0. Ejecutamos, um, modifiquemos esto, por ejemplo, por 2, por 2, perdón, por 2 no, modifiquémoslo por el mapeo que estamos realizando por E. Vamos a ver qué nos va a dar de aquí. Bueno, aquí se me está yendo el 2, por ejemplo. Me daría, por ejemplo, esta función. Bien, son muchas funciones, muchos elementos, muchas características que yo le puedo dar a la imagen. Aquí lo interesante entonces del ejercicio va a ser cómo usted toma una imagen y la modifica para hacer lo que quiera. Modificar colores, texturas, pero generando un sentido, generando una estética o un propósito, y para tal efecto entonces usted deberá crear una imagen suya, tomar una fotografía, demostrar que esa fotografía pues, es reciente, con las características de creación del archivo, y cómo esa imagen usted, según los píxeles, quería modificarlo y dar X o Y efecto. Con eso tendremos la segunda parte que corresponde al parcial.